touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. Muy buenos días a quienes se están conectando. Mi nombre es Tamara Palomo, jefe de inversiones sostenibles de Visa Inversiones AGF. Le damos la bienvenida a nuestro primer webinar ESG del año, Engagement ESG, la mejor ruta para potenciar la creación de valor. Primero que todo, agradecerles a todos su presencia. Como todos saben, en Visa Inversiones, desde 2019 y con la firma de los principios de inversión responsable respaldados por la ONU, iniciamos un camino de integrar criterios extrafinancieros o medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos por las siglas ESG, en nuestros procesos de análisis, en nuestra toma de decisiones de inversión, y también buscamos promover las inversiones sostenibles en nuestra industria. Estos 5 años hemos logrado avances en distintos frentes, en términos de integración y fondos con estrategia ESG. Hoy podemos decir que cerca del 70% de nuestros OM está en fondos con alguna estrategia ESG, como lo es la integración, la exclusión, entre otras. Y por supuesto, con el objetivo de promover las inversiones responsables. Este es nuestro tercer webinar, dedicado solo al tema de ESG Investing. Y en general, lo que hemos buscado es abrir instancias para promover esta estrategia en nuestros mercados, con lo cual esta serie ha ido de menos a más. Para quienes estuvieron en las primeras, hablábamos del por qué hacerlo, luego fuimos un poco más en el cómo hacerlo, y en esta tercera instancia vamos a un escalón más, en acercar una práctica dentro de la inversión sostenible, que sin duda es la de mayor impacto, tanto en creación de valor financiero como no financiero, y esto es el ejercicio del stewardship, propiedad activa, y dentro de ello el engagement ESG. Para contextualizar a quienes están menos familiarizados con el Engagement ESG, esta es una práctica que consiste en una serie de diálogos con la alta dirección de emisores de manera individual o colaborativa con otros inversionistas, con el objetivo de promover mejores prácticas y gestión en estos aspectos. Conforma parte de una estrategia de stewardship o propiedad activa, y lo que busca es la creación de valor de largo plazo, el impacto positivo de las inversiones. Así que vamos al tema de hoy. Antes de partir, no puedo dejar de mencionar lo que nos deja el año 2022 que acaba de concluir. Sin duda será recordado como uno de los más desafiantes para los fondos que siguen estrategias ESG. Como bien lo destacó el Harvard Business Review, el ESG Investing no fue diseñado para salvar el planeta. Pese a ello, es innegable el impacto que tiene el Engagement ESG, como también conocido en español como relacionamiento colaborativo, como un elemento clave que puede ejercer el sector privado en su contribución hacia un crecimiento sostenible. Con esto lo que quiero transmitir es que el engagement es la práctica de mayor impacto, es exponer expectativas y alentar a los emisores a adoptar mejores prácticas ESG, y con ello se contribuye a la creación de valor de largo plazo, lo cual termina beneficiando tanto a los accionistas del propio emisor, como en asistir a elevar estándares para todas las corporaciones, y también produce un impacto positivo hacia la sociedad y el entorno. Pero un poco a las preguntas de este webinar: ¿cómo se configura un engagement exitoso en la práctica? Buscamos responder estas y otras consultas en este webinar, donde conoceremos más de la estrategia de Nuveen, junto a nuestro primer invitado, quien nos presentará durante la primera parte del webinar, y la segunda parte del webinar conoceremos de la experiencia local, junto a nuestras 2 speakers locales, a quienes presentaré más adelante. Para enriquecer la discusión de la segunda parte de este webinar, los invito a enviar sus preguntas desde ya o durante la presentación de Peter al correo que aparecerá en pantalla, eventos@vice.cl. Antes de presentar a nuestros speakers, porque uno de ellos nos presentará en inglés, we are going to switch to English, and I want to say thank you to our speakers for joining us Vamos a today. cambiar a inglés. Es un placer tenerlos a todos ustedes aquí, y es un placer tenerlos. Para aquellas personas que ahora se están uniendo, bienvenidos a este webinar de ESG Engagement Best Routes to Value Creation. Vamos a pasar esta siguiente horas un poco más aprendiendo de las experiencias de nuestros speakers, aprendiendo cómo establecer una estrategia de compromiso que necesitamos para esto, y cómo podemos hacer prioridades
cómo podemos hacer una colaboración con otros inversionistas para tener un mayor impacto. I'm pleased to Ahora, introduce con respecto a esto, vamos a introducir a Peter Reilly. Peter es Managing Director y responsable del jefe del stewardship de GIA. También tiene responsabilidades como stewardship en distintas actividades y empresas y también en distintos mercados. Es miembro Responsible Investing, de Principios para Inversión Responsable. Peter, por favor, adelante. Muchas gracias al equipo por invitarme hoy. Y como ya se mencionó, voy a hablar sobre distintas formas en las que pensamos respecto a engagement, cómo lo logramos, y lo cual es un componente principal de nuestro programa de patrimonio. Cuando pensamos en esto, pensamos en es que nosotros como inversionistas utilizamos las herramientas correctas, ya sea a través de un diálogo directo con el portafolio de empresas o algunas políticas que corresponden como regulación y otros puntos. Nosotros creemos que las mejores prácticas tienen que ver con una inversión responsable, que esto contribuye a lo que nosotros creemos reducir el riesgo de la inversión en nuestro portafolio. Entonces, hace unos años atrás, lo que descubrimos es que es importante para nosotros definir un marco de lo que estamos tratando de lograr a través de nuestro trabajo de compromiso. Obviamente, como ya lo señalé al principio, tratamos de influir lo que es una guía a través de este viaje, con la transparencia y hasta el impacto. Entonces, este marco que podemos ver aquí en esta diapositiva es lo que llamamos el marco de TAI, que corresponde a transparencia, responsabilidad e impacto. Es el tipo de cosas que nosotros pedimos y pedimos a las empresas que hagan con respecto a mejorar el ESG. Con respecto a otro punto, estamos recién empezando en el área de transparencia y esto se refiere a que nosotros no podemos gestionar nada o medir. Entonces, para poder medir el ESG y sus riesgos que enfrentamos, tenemos que ser transparentes respecto a la información con nuestros inversionistas. Tenemos que tener material consistente para poder informar a nuestros inversionistas para que ellos realicen en el análisis correspondiente de sus inversiones. Y esto podría ser hacer preguntas a la empresa con respecto a un TSIF, alineamiento con respecto a, quizás hay personas que no saben respecto a qué se refiere esto, pero esto es un estándar establecido que corresponde al marco que utilizan algunas empresas para poder gestionar el riesgo de sus clientes. Entonces, para poder hacer esto y para ser transparente, tenemos que nuevamente permitirnos que en nuestro portafolio participar en este proceso de inversión. Y luego, si seguimos, algunas empresas se hacen transparente a través de la información que entregan, pero también se tiene que mostrar qué es lo que van a hacer, sobre qué son responsables, estableciendo cuáles son los objetivos y diciéndose a los accionistas, es lo que queremos hacer. Este es el marco que vamos a utilizar y es muy importante para poder llegar al lado derecho, que se refiere al impacto real, al impacto de la inversión, y es el impacto que respecto al compromiso también. Cuando una empieza muestra un progreso y, por ejemplo, mostrando o reduciendo las emisiones de carbono, ahí se ve un impacto. Y eso se puede reconocer de que estos resultados en el impacto van a tomar mucho tiempo, pero las empresas no van a poder hacer que se reduzcan las emisiones de carbono de un día para otro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que actuar de la mejor manera para poder lograr un impacto verdadero en el mundo. Y nuevamente, si vemos el propósito de todo este objetivo y de los resultados, aquí vemos varios puntos. Tenemos información para poder entender a qué se refieren los riesgos y las oportunidades
que corresponden también a el lado de la moneda en donde nos enfocamos, pero también es parte de este trabajo y también nos ayuda a informar a nuestros inversionistas sobre las decisiones que deben tomar y también a través de todo este propósito, a través del diálogo, de las cartas que escribimos, estamos tratando de influir en su comportamiento. Establecemos ciertas expectativas y luego esperamos que ellos sean responsables de estas expectativas. Entonces, para poder establecer qué significa esto en la práctica, queremos compartir eh, información respecto a lo que hemos establecido como iniciativas relacionadas con el riesgo climático, en donde tenemos establecido un compromiso, unas iniciativas, y en realidad esa es la siguiente fase del compromiso que comenzamos hace un par de años, en donde queremos comenzar y pedirle a las empresas que mejoren su responsabilidad, su transparencia y el impacto en el cambio climático. Entonces, ¿cómo establecimos esto? Primero, con respecto a las empresas que quieren lograr este objetivo, para aquellas personas que no conocen este GIA, estamos hablando de inversionistas globales y hacemos inversiones en miles de empresas, lo cual es desafiante para poder establecer un compromiso con todas estas empresas. Entonces, lo que hemos hecho es tener esta iniciativa para poder enfocarnos en las empresas que podrían tener un mayor impacto en este riesgo climático. Por lo tanto, hemos identificado unas cientos de empresas en en nuestro portafolio que pueden tener un mayor impacto. Y como pueden ver aquí, pueden manejar que lo que son los servicios básicos, la energía, es una gran parte del portafolio de emisiones y podemos ver que también que hay otras empresas, otros sectores que también pueden contribuir. Entonces, nuevamente nos enfocamos en las mayores empresas, las 100 mayores empresas, las que tienen un mayor impacto desde el punto de vista de las emisiones. Ahora, ¿a qué le pedimos hacer? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos? Eh, Empezamos con unas ciertas iniciativas en donde hemos establecido una carta para poder entregársela al, ah, al directorio para mostrarle cuáles son las expectativas y lo que ellos pueden hacer para poder gestionar los riesgos climáticos de sus empresas. Y vamos en la primera etapa de esto y lo que queremos es tener una evaluación y para aquellas personas que conocen el ESG, la información respecto a la gobernanza es uno de los grandes desafíos que tenemos eh, en este proceso. Entonces, se toma mucho tiempo poder tener todas estas 100 empresas, eh, a tener los KPIs que vamos a desarrollar y para poder entregarles a cada una de las empresas y luego tener toda esta información. Cuando hemos compilado todo esto, y esto significa que la empresa en el universo continuamos con este diálogo. It could lead to escalation, Esto puede primarily conducir a una escalación, principalmente a través de nuestra construcción de representación. Esto implica apoyar las resoluciones, solicitar a las compañías que hagan varias cosas en ESG y también votar en oposición a la mesa directiva en relación a riesgos, de manera que sepan que nosotros tenemos algunas preocupaciones con el modo en el que este proceso y este progreso está avanzando. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Es para poder medir, administrar y minimizar los riesgos de inversión y nuestra exposición al riesgo climático, y también queremos priorizar el impacto del mundo real que nosotros tenemos a través de este trabajo de participación. Esta diapositiva solamente enfatiza lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la concentración de objetivos para compañías. Lo que observamos en nuestro portafolio es que una parte importante de su huella de carbono proviene de un número bastante reducido de compañías. De ese modo puede parecer desafiante participar en una iniciativa de emisiones en función a la cantidad de miembros del portafolio, pero desde una perspectiva temática se puede reducir el universo al grupo de compañías que es más manejable. Me doy cuenta que esto
que se toma un poco de tiempo el paso de diapositivas, así que voy a esperar un poco. I'll get started. Voy a empezar. The Climate Risk 2.0 initiative Eh, La iniciativa de riesgo climático 2.0 en realidad tiene la finalidad de, insisto, gestionar y analizar el riesgo climático en términos general. Cómo se gestiona y cómo se mide nuestro éxito de nuestro trabajo de conexión. Nuestros KPIs que están informados por marcos de terceros se segregan en tres categorías. Esta transparencia, que está relacionado a hacer su divulgación de riesgos, por ejemplo, a través de TCFD, lo que incluye análisis de escenario. También solicitamos que mejoren su divulgación de emisiones, que para nosotros el estándar en realidad es un informe de emisiones verificado que incluya el rango 3. Y finalmente, lo que nosotros solicitamos es una comprensión más detallada de cómo una empresa utiliza sus actividades políticas y de lobby para influir las regulaciones climáticas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo que hemos descubierto es que hay algunas compañías que puede que sean, digamos, que expliquen a sus accionistas que consideran importantes este tema de riesgo climático, pero se ve que su ejercicio político contradice estas metas y expectativas, de manera que esto es parte de nuestro enfoque de transparencia en esta iniciativa. Ahora, respecto a responsabilidad, se trata de asegurar de que que la gestión de riesgos de la empresa y que haya buena gobernanza detrás de ello, de manera que las empresas sean capaces de poder hacer su propia conexión para poder aplicar este trabajo y observar estas regulaciones en torno al riesgo climático con puntos de vista y con objetivos que estén basados en ciencia y que puedan seguir estos objetivos. Además, seguido por la estrategia de cómo ellos gestionan su responsabilidad. Y finalmente está el aspecto del impacto, de manera que nosotros vamos a estar observando el progreso que se está haciendo en relación a la decarbonización a través del tiempo. En la siguiente diapositiva, que me parece que que espero que llegue lo antes posible, vamos a ver una mirada general de cómo es una estrategia de escalación desde la noción de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, para poder observar el proceso de decarbonización de una empresa. En corto plazo, una de nuestras expectativas es que se harán en cuanto a la estrategia de escalación es que las compañías que se escapen de la media en términos de transparencia y responsabilidad, nosotros nos acercamos a ellos para que hagan votos contra directores o que tomen posiciones más agresivas. Por ejemplo, solicitar una resolución de accionistas contra la junta directiva. Ese tipo de cosas solamente ocurren en las situaciones más extremas, pero en corto plazo las empresas que han realizado, que han puesto los pies en la tierra y han dicho que no hemos hecho nada en torno a esto y eso es lo que vamos a enfocarnos en corto plazo en términos de la escalación. A mediano plazo, para las empresas que no han pasado en este viaje a la responsabilidad y no han dejado a los accionistas saber qué es lo que está ocurriendo en términos de descarbonización, vamos a orientarnos a ellos y para largo plazo esperamos integrar completamente esto dentro de las políticas de votación en una forma sistemática de la forma en la que hemos visto procesos, que hemos visto que han tenido resultado de estos procesos en las votaciones contra directores o apoyar más a las resoluciones de los accionistas en este tema. Una vez que pase la diapositiva podrán ver el cronograma de cómo nosotros vamos a pasar desde la transparencia hasta impacto. Esto es solamente para reforzar la naturaleza de largo plazo de nuestro enfoque, pero lo que nosotros creemos seriamente que es más importante
conectarnos con las empresas en lugar de desprendernos de ellas, que es una actitud más de mayor impacto a largo plazo. No creemos que tomar distancia sea una alternativa real. Creemos que no funciona realmente, de manera que nosotros nos comprometemos plenamente con la conexión a largo plazo y ayudar a las empresas a desplazarse en este viaje desde la transparencia hacia el impacto. Entonces yo voy a detenerme aquí. Yo creo que va tiempo posteriormente para poder resolver dudas, pero espero que esto les entregue una perspectiva sobre cómo nosotros estamos abordando el stewardship de una forma más amplia y qué es lo que estamos haciendo en relación a los riesgos climáticos a través de esta iniciativa de riesgo climático 2.0. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peter. Espero que todos hayan disfrutado de esta excelente presentación. Challenge to try to focus or Ciertamente es una importante herramienta poder enfocarse en los elementos adecuados considerando portafolios de miles de empresas. Y cuando estaba mencionando sobre las metas de antemano, por ejemplo, si es que se habla de las oportunidades con tiempo y se consideran dentro de las KPI las emisiones, es útil para poder organizar las metas, para poder observar los objetivos. Esto ayuda mucho para poder reducir el universo de compañías y poder enfocar adecuadamente las que van a enfrentarse. Esto es muy bueno y nosotros también compartimos plenamente la perspectiva de que la distanciación no es realmente la solución. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este webinar. Vamos a aprender de la experiencia local. Vamos a empezar un panel de discusión donde vamos a estar haciendo preguntas para Arturo. La primera es Carmen Concha, que ella es líder de estrategias e investigación alternativas en AFP Provida, uno de los proveedores de salud más importantes de Chile, y Mabel Weber, que es manager de portafolio de Visa Inversiones. Vamos a ver cómo ellos interactúan con los clientes, estrategias, perspectivas internas. Este espacio es para diálogo y para las recomendaciones para los inversionistas, especialmente para aquellos que aún no se han embarcado en engagement o en los procesos de conexión colaborativa. Ahora vamos a pasar a nuestra primera pregunta, que va a nuestros tres oradores. ¿Cuáles son las motivaciones para estas acciones en sus organizaciones? No sé quién quiere ir primero. Perfect. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Primero, hola a todos. Bueno, nosotros queremos hacerles saber de que engagement es mucho más eficiente que la exclusión o el distanciamiento de las compañías. Solamente se deja trabajar con la compañía y la compañía, cuando hace el cambio, y es posible que hayan algunos otros inversores que vayan a encontrar oportunidades que sean económicos, de manera que no van a haber cambios reales. Mientras en el proceso de la conexión se participa con las compañías y se hace enfoque con la compañía, de manera que es una excelente herramienta para poder lograr algo significativo. Ahora, al ser firmantes de PRI del 2019, tenemos el compromiso a ser promotores activos de este tipo de soluciones, así que es parte de nuestros compromisos. Además, nosotros somos uno de los inversionistas en Chile. Si bien nuestros mandatos muy importantes es obtener los mejores resultados para nuestros afiliados, nosotros también tenemos un rol importante en el mercado local. Esto es que nosotros creemos que hacemos un liderazgo, por ejemplo, en nuestros esfuerzos de inversiones, y también utilizamos nuestras ventajas de apalancamiento como uno de los grandes de los accionistas e inversionistas. Empezamos a hacer estas conversaciones para poder participar y unirnos a otros inversionistas para realizar los cambios que nosotros necesitamos para mejorar nuestras comunidades. Perfect. Thank you, Carmen. Now, Muchas gracias, Carmen. Ahora
Mabel, ¿te gustaría tomar la batuta? Hola, buenas y gracias por participar con nosotros en este webinar. Como mencionó Tamara, nosotros en Vice Inversiones que creemos que la conexión, la participación es un círculo virtuoso en la medida en la que se participa con empresas para poder gestionar este riesgo, se generan valor a largo plazo y esto genera valor a todos los accionistas y esto eleva los estándares en todo el mercado. Cuando nosotros empezamos con, como firmantes de PRI, nosotros pensamos en cómo devolver esto a las empresas y las empresas necesitaban estos comentarios que nosotros proveímos en torno al tema de gestión y esto implicaba hacer más para poder esforzarse más, no solamente dar estos comentarios, sino que trabajar con ellos y hacer compromisos para poder ayudarles a avanzar en estas etapas. Nosotros somos propietarios activos, perdón, propietarios pasivos, pero también no somos eso, sino que nosotros podemos hacer un impacto trabajando con estas compañías, puesto que hay bastante pocas empresas en el área local que estén trabajando con ellos. No sé si es que quisieran agregar algo a esto. Y bueno, yo concuerdo con todo lo que ustedes dijeron, en particular con las perspectivas de Carmen respecto a las consecuencias imprevistas sobre la exclusión o el traspaso de intereses. Ahora, esto se remonta al 1970 en nuestro caso. Nosotros somos un gerente activo, pero un administrador activo, pero nosotros tenemos productos indizados. Y en cuanto al equipo que yo liderazgo, este trabajo empezó en consideración de que habían empresas que no estaban siendo activos seguidores de los portafolios, de manera que necesitábamos un especialista en conexión que pudiera participar con ellos para de manera que en el momento en el que se establece un portafolio, no necesariamente ellos están siguiéndolos en lo cotidiano, pero pensamos que esto era importante para poder establecer un diálogo y ser un propietario activo de esas compañías. Uno de los problemas importantes en los 70 tenía que ver con el apartheid en Sudáfrica. Nosotros participamos en resoluciones en 1980 para poder enfrentar diversidad de género dentro de las juntas directivas, de manera que nuestra participación es profunda dentro de estas áreas y ha crecido en nuestros equipos con el tiempo. Nosotros tenemos un compromiso profundo en esto y creemos que nosotros creemos que agrega valor en el proceso de inversión. Muchas gracias, Peter. La siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo consideran las características únicas de utilizar cada mercado? Si es que quieres compartir las diferencias del enfoque que se tiene con las compañías de mercados en desarrollo, in terms of o ownership. si es que tiene perspectivas distintas por concentración en torno a los propietarios. Es una muy buena pregunta. Nosotros tratamos de hacer todo de acuerdo a lo que nosotros hacemos con respecto a las regulaciones del mercado, cuáles son las mejores prácticas, las expectativas de ese mercado. Ahora, existen ciertos puntos que creemos mucho, en donde decimos que cada empresa en todos los mercados tiene que cumplir ciertos estándares. Pero aparte de esto, nosotros queremos tener un enfoque distinto, en decir, no mucho ni muy abajo, donde las empresas puedan manejarse. Hay diferencias, hay grandes diferencias con las empresas de Estados Unidos y las empresas en Europa, en Asia y en otros mercados, en Sudamérica también. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en estas empresas, entendiendo que cómo ellas funcionan. Si hubiera que tener un compromiso con una empresa en el mercado chileno y yo no conozco realmente este mercado, cómo las empresas en este mercado funcionan, yo creo que no vamos a tener un enfoque correcto. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es
Bueno, ustedes si no nos entienden y no sienten que realmente tenemos un progreso, por lo tanto es importante hacer nuestro trabajo, conocer el mercado y poder ajustarnos a esto. Y por otra parte también sabemos que no vamos a ser los grandes inversionistas de cada empresa, por lo tanto, debido a esto, no vamos a tener la empresa quizás no se va a sentir responsable de ayudarnos. Entonces, en el enfoque es, hay que ser respetuosos, razonables y también nuevamente tenemos que mostrar y demostrar de que nosotros estamos cumpliendo lo que ellos deben cumplir a través de la estructura que nosotros tenemos, a través de estas conversaciones que son productivas. Y eh, somos todos parte del mismo equipo, no queremos, nosotros queremos invertir en ellos para que puedan mejorar. Por lo tanto, no vamos a ser productivos si tratamos de forzar a estas empresas o hacerlas que cambien a la fuerza. Nosotros tenemos que explicarle que lo que queremos hacer es importante y esperamos que esto se cumpla. Y esto tiene que ver también con lo que es el proceso de escalación. Very clear. Thank you, Peter. Muchas gracias, Peter. Very interesting. Muy interesante. Next question is for Mabel and Vamos a Carmen. la siguiente pregunta para Mabel y Carmen. How do you approach your first ¿Cómo se webinar enfocan en la primera reunión con respecto a la gestión? ¿Cómo tenemos una primera reunión exitosa y cómo perciben la reacción, la respuesta? Mabel? Quizás podemos comenzar con Mabel primero. As I said earlier, companies value the feedback, Yo and creo que tenemos so que tener un valor they común, trust como lo when dijo you try to work with them as partners cuando and tratamos de trabajar, perdón. share road. Tenemos que compartir los roles, tenemos que ser más razonables, escuchar las demandas de las otras personas y la verdad que no son exigencias, ¿cierto? Estamos hablando de inversiones, pero lo que hacemos es hacer consultas para poder trabajar con las empresas para poder trabajar de mejor manera. Entonces, cuando comenzamos el proceso en el 2020, comenzamos con empresas pequeñas con quienes deseábamos trabajar y ellos tuvieron una muy buena respuesta. De hecho, en algunos casos tuvimos que explicarle en qué se trataba las consecuencias y los compromisos, porque nos preguntaban, pero ¿qué pasa si gestionamos esto de la forma como ustedes quieren? ¿Cuál es el cambio? Entonces, obtuvimos una muy buena respuesta. Hemos trabajado con muchas empresas. Algunas de ellas hemos tenido que entregar la información para poder obtener su propio compromiso y también hemos tenido conversaciones colectivas respecto al proceso en general. El proceso ha sido bastante interesante y gran parte de ellos quieren participar con nosotros y con otros inversionistas también para poder obtener mayor información y esos aspectos. Y también tenemos que responderles, eh, tenemos que ver cuáles son las empresas con las cuales nos vamos a comprometer, cuál es el tamaño de las empresas también, cuáles problemas específicos pueden tener ellos y que nosotros queremos abordar y cuál va a ser el impacto en estos temas. Por lo tanto, al responder el cómo, el cuándo y lo que tratamos de hacer es trabajar con la gerencia de las empresas en reuniones individuales o colectivas y, y la idea es lograr un compromiso, que es un aspecto clave para poder tener una reunión exitosa y poder lograr estos compromisos de parte de ellos o después de la reunión. Conversar respecto a cuáles son los problemas principales y seguir trabajando con ellos. Thank you, Mabel. Yes. Gracias. Y Carmen, por favor. Bueno, nosotros hemos tenido buenas experiencias y otras no tan buenas. Habían algunas empresas porque empezamos a trabajar de forma individual. Nos interesaba mucho trabajar con ellos y empezamos a establecer relaciones con ciertas empresas con mucha información, muchas preguntas. Excited about Y establecimos ciertos principios y
y factores. Y bueno, algunas empresas de hace unos años no tenían un equipo SG, no tenían el trabajo como, no tenían ninguna etapa establecida. Por lo tanto, obviamente nosotros sabíamos que podríamos tener esta respuesta. Teníamos que saber en dónde ellos estaban y qué es lo que necesitaban. Y también había algunas empresas que estaban a la defensiva, pero con este proceso de compromiso les explicamos qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros somos socios de ustedes, pero aún así habían empresas que decían, ok, nosotros estamos bien, no necesitamos nada más. Trataban de mostrarnos qué es lo que estaban haciendo y cada vez que le pedíamos algo, nos decían, no, estos son cambios que son complicados y deberíamos hacer esto, esto, otro. Entonces se ponían a hablar de otras cosas que la verdad que no eran los objetivos que nosotros teníamos. Por lo tanto, ellos no entendían en realidad los desafíos que estamos estableciendo. Ellos pensaban que nosotros lo estábamos criticando y la verdad es que fue en este momento también tuvimos otras empresas que eran bastante abiertas para poder trabajar con nosotros y cuando hablábamos de las emisiones de carbono, las empresas empezaron a decirnos que, bueno, nosotros estamos haciendo reciclaje. Yo le decía, bueno, sí, está bien, pero no es eso de lo que estamos hablando. Pero sí sucedía, tenemos que ser honestos con respecto a esto. Es, Fue una experiencia bastante interesante de todas maneras, pero estas cosas sucedían. Y en general, tuvimos una muy buena respuesta. Las empresas están agradecidas por lo que hemos hecho, están abiertas y en nuestro caso tenemos también inversionistas extranjeros que quieren aprender respecto a nuestras experiencias. Por lo tanto, en general, podemos decir que es una buena experiencia, As I said, you have to understand where they pero are. al principio tenían que entender cuál era el objetivo que teníamos que cumplir Reinforce the idea that this is a y reforzar la idea de cuál era el objetivo, de que nosotros íbamos a ser socios en este aspecto. So, I Gracias, have Carmen. another question for Tengo Carmen otra and pregunta Peter. para Mabel y Carmen. Después continuamos contigo, Peter. Se trata de el viaje que hemos establecido con ESG Management y quizás, Carmen, podrías describir cuál fue este viaje, cómo se definieron las etapas de los procesos y cuál es el aprendizaje y qué podrías hacer distinto ahora. Bueno, aparte de esto ya lo describí con respecto a lo que pasó al principio y las lecciones aprendidas es enfocarse, eso es muy importante. Comenzamos comenzamos a ver todos los factores para poder mejorar, cubrir todas las oportunidades, todos los riesgos y desafíos y luego nos dimos cuenta de que el mensaje tenía que ser más enfocado porque había muchos aspectos, por lo tanto decidimos enfocarnos en los objetivos primordiales y empezar a escoger uno o dos equipos en donde podíamos tener un buen proceso con el equipo para poder discutir cuáles son los problemas principales que tenemos en este tipo de problemas de gobernanza. Por lo tanto, fue un proceso de conversaciones internas y después tuvimos que resolver algunos problemas, pero de hecho ya teníamos esas ideas desarrolladas y también pudimos tener mejores conversaciones con las empresas para poder seguir paso a paso el proceso a través de la evolución de este proyecto. También tenemos que entender nosotros cuál es el contexto de cada una de las empresas, cuáles son sus políticas y en general tenemos que ajustar este proceso porque no existe un proceso estándar. Tenemos que diferenciar y tener conversaciones personales y también establecer metas. No podemos abrumar a la empresa, ¿cierto?, con muchas cosas, sino que tenemos que tener una conversación más constructiva. Y yo creo que empezar paso a paso es el éxito y tener una comunicación interna abierta
porque cuando le damos mucha información, las empresas dicen, chuta, es como demasiado, ¿no? Entonces, eso también es importante y finalmente, yo estoy de acuerdo que este es un esfuerzo a largo plazo, por lo tanto tenemos que ser persistente y paciente porque los resultados no van a llegar tan fácilmente. Yo creo que eso es con respecto a las experiencias aprendidas. Nosotros comenzamos esto no como un proceso. Nosotros hicimos una elección de los miembros del equipo, luego empezamos a recibir feedback de las empresas y empezamos un proceso específico. Ahora tenemos un proceso de 5 etapas para poder empezar a reconocer primero la etapa inicial, cuando tenemos la comunicación interna con las empresas y a través de todo el proceso hasta la etapa final, en donde ya implementamos los compromisos. Cuando tratamos de eh, obtener lecciones de esta, yo creo que lo que podríamos decir es que tenemos a todo el equipo involucrado, no solamente los analistas, sino que las personas de inversiones sustentables, sino que toda la empresa, para que involucremos a todas las personas, a las personas que toman las decisiones. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todo esto en las inversiones y para nosotros, otras lecciones aprendidas de forma colectiva es el compromiso, porque es difícil también coordinar a todos los participantes. Nos metemos en este esfuerzo y, y queremos seguir avanzando, porque este es un trabajo colectivo. Necesitamos crear una masa crítica primero para poder obtener estos compromisos, pero yo creo que las lecciones principales se refieren a esto, cuando tenemos metas claras y tenemos que trabajar con esto, pero también a través de un marco de tiempo. Sabemos que es una meta a largo plazo y tenemos que tener estos compromisos establecidos y que sean claros a la vez. Eso, gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Ahora vamos a volver contigo, Peter. ¿Cómo escoges la estrategia a utilizar y cuándo realizar una conexión individual o cuando se hace de forma colectiva? Qué buena pregunta. Nosotros tenemos la fortuna de que tenemos el tamaño adecuado donde nosotros podemos enfrentar la conexión con empresas de portafolios a nivel individual. Existen miembros de ciertos grupos de conexión, como si 100 que hacen otros tipos de conexiones, pero que nosotros preferimos, que es adecuado para nosotros, no para todos en realidad, es hablar con las compañías y hacer estas cosas a nivel individual. Nuestros clientes nos esperan que hagamos esto y nos esperan de que nosotros informemos sobre los resultados que estamos obteniendo, puesto que por estas razones nosotros tratamos de dedicar el grueso de nuestros recursos a conexión, a participación más individual. Esto nos ayuda a generar una situación más íntima. Muchas gracias, Peter. Ahora para Carmen y Mabel, respecto al mismo punto en su experiencia, ¿podrían compartir las diferencias en las prácticas desde la conexión individual en contraste con la colectiva? Particularmente en aspectos como la definición de metas, las nociones de la contraparte, los efectos de la conexión y cualquier otro aspecto que ustedes deseen resaltar. Bueno, voy a empezar yo. En nuestra experiencia, el establecimiento de metas es distinto, es necesario tener en cuenta distintos estilos de enfoques, quizás distintos acentos, por decirlo de alguna manera, en cada factor. Esto toma más tiempo, como mencionaba Mabel. Y hay elementos difíciles de coordinar, incluso las fechas en cuanto a coordinación entre compañías, de manera que existen algunas complicaciones, pero al mismo tiempo es un proceso interesante puesto que se aprende de otros inversores, se ve lo que los elementos de los cuales ellos tienen conciencia, sus preocupaciones también, ellos pueden
confrontar las ideas propias, lo que puede ser práctico. Particularmente para las empresas es más cómodo que esto pase, puesto que es una sola conversación y no varias. De manera que hay más... Muchas veces ellos están más contentos con estos enfoques, pero creo que ambos tipos de forma de conectarse generan distintos objetivos. Yo creo que la conexión individual en ellas es importante tener una conversación continua, puesto que es más fluida. En contraste, uno en donde se tiene una, no sé cómo decirlo, un enfoque muy específico, formal, en términos de coordinación y reuniones. En esos casos, es mejor hablar de una conexión más constante y cotidiana y se puede actuar más rápidamente en caso de controversias, específicamente en caso de elementos particulares que ocurran. No me refiero a procesos, sino que a elementos más específicos que estén relacionados a a las eventualidades que puedan sugerir. En Chile pasa que muchas compañías no están tan familiarizadas como otras compañías internacionales sobre estos procesos y no siempre, particularmente pasa esto con las las compañías grandes, muchas veces no se sienten cómodos, no les gusta que hayan personas externas que digan, nosotros queremos que ustedes hagan esto y esto otro. Creo que es más potente cuando se genera una comunidad grande de inversionistas que solicitan algo específico, por ejemplo, cambios en los informes o cosas de ese tipo, de manera que tengan más, digamos, para que tengan sean más sustanciales, para que ellos puedan establecer estos cambios. De manera que, como comentaba, yo creo que ambos tienen sus distintos méritos y finalidades. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que vamos a continuar haciendo ambos debido a las nociones de tamaño y a la aperturidad de las compañías. Nosotros creemos que el abordaje colectivo puede ser una forma eficaz, puesto que una compañía puede percatarse de cuáles son los elementos más relevantes para todo el mercado. Creo que las compañías están más abiertas a la conexión colectiva, puesto que es más fácil de conversar, eh, hablar con muchos en lugar de uno a uno, pero para las conexiones individuales nosotros vamos a continuar haciéndolas, puesto que nos ayuda a enfocarnos más. Y como mencionaba Carmen, también cuando se tienen controversias o se lean banderas rojas, permite actuar de forma inmediata y no tener que esperar a una respuesta coordinada o una postura generalizada de todo el mercado. Nosotros estamos satisfechos con las conexiones que nosotros tenemos. Hay algunas empresas más abiertas que están más dispuestas a trabajar más, pero también lo hacen. Estamos esperando que haya más procesos de aprendizaje dentro de las conexiones individuales y estamos buscando cómo hacer estas mejoras dentro de este campo. Muchas gracias. Gracias a ambas. La siguiente pregunta es para los tres y esto es algo este es un asunto de los asuntos principales que se discutía mucho. Esto tiene que ver con cómo cerrar una participación, cómo se cierra una participación exitosa en un proceso, cómo se hace un marco de trabajo, se ponen periodos límite, qué elementos se tiene que tomar en cuenta para asegurar que se cierre una participación. ¿Gustan que vaya primero? Por favor, adelante. Y bueno, como decían mis copanelistas, esto es un compromiso de largo plazo. Nosotros estamos midiendo el progreso de nuestras conexiones y participaciones a lo largo del tiempo, en la medida en la que nosotros podamos registrar. Quiero enfatizar lo desafiante que es esto, puesto que es importante atravesar y observar el progreso de cada una de sus participaciones y registrar y empezar a tomar nota de los resultados. No se trata de que una compañía vaya a llamar un día y decir, hice lo que me pidieron,
consideremos que se cierre la participación. En realidad la responsabilidad es propia, es de uno de poder observar los resultados y todos los informes de sustentabilidad o lo que sea para poder entender cuáles son los progresos que se están haciendo, de manera que toma mucho tiempo. Pero, insisto, para nosotros, puesto que estamos preocupados de los temas de responsabilidad, ambiente, responsabilidad e impacto, nosotros no terminamos hasta que se obtiene el resultado que nosotros queremos. Si es posible que nosotros ganemos, tengamos algunas victorias en corto plazo, en distintos temas, en responsabilidad, por ejemplo, pero en algunas cosas, particularmente en el área de riesgo climático, específicamente en las áreas de inclusión, por ejemplo, vamos a estar hablando de metas de a muy largo plazo, de manera que no estamos diciendo que esto vaya a ser una participación perpetua en cada tema, pero ciertamente va a tomar bastante tiempo para que todo el asunto, para que toda para que la participación se cierre del todo, de manera que hay que tomar registro de las victorias, del avance, de manera que los clientes puedan observar que hay progreso, pero insisto, mantener este compromiso es probablemente lo más importante, este compromiso a largo plazo. Voy a tomar la batuta. También prefiero considerar niveles de compromiso, puesto que algunos compromisos tienen ciertos tiempos y también las compañías están en distintas etapas, de manera que no hay un tiempo para todo, pero muchas veces cuando las cosas no están avanzando en un periodo razonable, es bueno decir, no voy a estar con ustedes para siempre. Y también es importante hacer un buen uso del tiempo que tengan ustedes, puesto que no podemos estar eternamente en estas reuniones que no van a ninguna parte. Yo creo que lo más importante para mí es entender los ritmos. Si es que el proceso se está moviendo, si es que está avanzando más lento y cuán efectivo puede ser este proceso, puesto que en algunos casos se tienen compañías que responden avanzando, no lo sé, están tratando de conectarse con las cosas que están hablando, que están mencionando ustedes. Y en otras ocasiones usted recibe las mismas respuestas reunión tras reunión. Y bueno, esto pasa. Es en ese momento nos damos cuenta de que es necesario o que uno escale o finalizar el proceso. Así es que yo diría que es bastante difícil hacer una afirmación generalizada. Yo creo que hay que tener una sensación en torno al proceso. Para nosotros ha sido probablemente uno de los puntos más difíciles de enfrentar. Estamos aprendiendo cómo cerrar un compromiso, pero también creo que, como mencionó Peter, es importante documentar y categorizar esto en distintas etapas. Esto ha sido de mucha ayuda para nosotros para poder observar cómo se observan avances o si es necesario cerrar los compromisos. Como se menciona, esto es un compromiso, esto es importante a largo plazo para muchas compañías, de manera que es importante cerrar un cierre, pero no se trata de cerrar la relación, no se cierra el canal de comunicación, se sigue trabajando con las compañías. Pero yo diría, como mencioné antes, que el enfoque es importante. También es importante establecer marcos de tiempo definidos. Estos elementos importantes han sido muy difíciles para nosotros para enfrentar. Muchas gracias a todos. A medida que se nos acaba el tiempo, nos quedan 5 minutos antes de las 10. Yo voy a solicitarles que respondan la última pregunta y esto se trata más bien sobre los mercados. Esto es para los mercados locales, así que esto va para Carmen y Mabel. ¿Cómo podemos promover las actividades en nuestros mercados y cómo se pueden abrir más instancias de oportunidades para compromiso colaborativo? ¿Qué propondrían ustedes para este fin? Carmen, ¿podrías ir primero, por favor? Claro, bueno, en primer lugar, yo creo que las actividades como este webinar son muy bien recibidas. También ocurre que los inversores muchas veces no tienen conciencia sobre esto de participación y no saben que puedan optar estas posiciones en el mercado local, de manera que yo creo que es una manera muy adecuada de mejorar la conciencia de nuestro poder que tenemos como inversionistas y también creo que es importante tener en cuenta de estas discusiones y conversaciones con otros inversores.
por ejemplo, cuando se va a distintos, no lo sé, cuando se va a reuniones con otras compañías o incluso hablar a un colega. Se puede encontrar otras inversionistas institucionales que tengan los mismos intereses dentro del área de la inversión responsable e inversores que están más avanzados de manera que se pueda aprender de ellos o participar en sus esfuerzos o otros que quizás estén un poco más atrás y puedan recibir ayuda suya o, o puedan participar, ellos pueden integrarse a ustedes. Esto se trata de, en última instancia, de la comunicación, que yo creo que es una excelente manera de promover esta actividad. Muchas gracias, Carmen. Yo yo creo que nuestros esfuerzos de conectarnos con los firmantes de KPI en el territorio local y latinoamericano, de manera que sea, y yo creo que esto es una buena experiencia para poder aprender sobre otros mercados que estén mejor desarrollados desde nosotros, que han estado trabajando desde los 70. Nosotros hemos estado trabajando hace relativamente poco. Hemos estado recientemente hemos estado participando dentro de este proceso de diálogo, de participación. Yo diría que para nosotros, yo diría que este es un elemento importante a considerar hoy día, es obtener más información para poder publicar más información. Nosotros aún no tenemos, digamos, no sé cómo decirlo, estos informes sobre resultados. Esto tiene que ver con entregar a nuestros clientes y a la comunidad que nosotros tenemos acceso a la participación y cómo nosotros podemos entregar información al respecto. Como pasa en los informes del Annual Stewardship Report del 2020-2021, de donde se puede observar las cosas que podemos hacer en el futuro. No solamente se trata de agregar estadísticas de las cosas que se han logrado dentro de este último año, dentro de este periodo, sino que también de ejemplos que puedan entregarse a clientes para que puedan percatarse que están trabajando con compañías reales y que están haciendo esfuerzos concretos y compromisos y logrando quizás a largo plazo mayor impacto. Entonces, yo diría que es útil. Entre más avancemos, va a ser más útil para el mercado y para entregar más información sobre cómo procedemos en este territorio. Yo estoy Estamos de acuerdo. completamente de acuerdo. La La información, la comunicación y la ayuda de los aprender otros. de No sé si es otros. No que sé, Peter Peter, te si tienes gustaría que agregar decirnos alguna otra algo más, recomendación alguna para otra nosotros. recomendación como inversionistas chilenos en nuestro mercado. La verdad es que no podría agregar mucho más a lo que ya se ha dicho. Se ha respondido casi todo con respecto a las formas, cómo podemos enfrentar y los mayores desafíos en el mercado local. Y les pido a todos que lean el libro y que tengan un enfoque, puedan entender y comprometerse a largo plazo. Yo creo que eso es lo que estamos esperando. Y, y ser parte de esta comunidad global. Yo entiendo lo que están hablando porque es una experiencia compartida de lo bueno y de lo malo que hemos vivido con respecto a las respuestas de las empresas y las distintas experiencias que hemos tenido con el compromiso colaborativo, con los desafíos. Yo creo que estas experiencias son universales. No es solamente algo que existe en New Bean, sino que es importante utilizar y trabajar en el mercado, conversar con los colegas y aprender entre nosotros. Y yo creo que aquí también estoy aprendiendo. Es algo importante y estamos aprendiendo y estamos enseñando, por lo tanto, estamos haciendo lo que otros hacen. Por lo tanto, tomamos las mejores ideas y es importante para mí que exista colaboración entre la comunidad y yo creo que eso es una gran comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Peter. Gracias, Carmen y Mabel. Hay muchos desafíos en nuestro mercado local para poder mejorar en las distintas actividades que tenemos y en el compromiso, en las inversiones sostenibles, etcétera. Ahora terminamos este webinar. Quisiera agradecerles a todos, a la audiencia también,
por tomarse el tiempo y vamos a cambiar al español. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We